Buenas tardes, talentos. Bienvenidos a una charla de inteligencia artificial y sus aplicaciones. Vamos a recibir a Edgar Cosío de la UNIVA, la Universidad del Valle de Atemajac. En esta conferencia se hablará de la inteligencia artificial desde el origen hasta sus aplicaciones. Se incluye referencias a fuentes y herramientas para consulta y trabajo. Bienvenido, Edgar. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buen día para todos. Bueno, pues si les parece, vamos a iniciar. Me gustaría compartirles por aquí un material para comenzar con la charla de hoy. Platicando un poquito del tema de la inteligencia artificial, es bien importante vislumbrar las bases para poder comprender por qué está siendo cada vez más sonado en la actualidad este tema. Vamos a ver algunas aplicaciones, pero también algunas herramientas. Entonces, si me lo permiten, vamos a iniciar. En este contexto, sí me gustaría comentar que no es casualidad que se hable cada vez más de inteligencia artificial en la actualidad. Curiosamente, ahorita lo vamos a ver en un momentito, años atrás, esto no es algo nuevo, esto ya inició hace algún tiempo. Entonces vamos a comenzar a platicar un poco de lo que representa el tema de la inteligencia artificial en nuestras vidas ya y en nuestro día a día. Uh-huh. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pudiéramos comenzar a atacar esa base. Bueno, la inteligencia artificial se define un sistema inteligente como todo aquel que es capaz, una máquina que aprende de un entorno, pero además reacciona en función de los estímulos que recibe de él. Entonces, mientras se hable de un sistema de inteligencia artificial, es una máquina capaz de aprender. Pero vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Generalmente cuando se nos habla o escuchamos inteligencia artificial, lo que traemos a nuestra mente es un robot. Vamos a ver que además de los robots, la intención es que esa inteligencia artificial a la cual nos referimos puede estar incluso representada por algoritmos, por métodos, por modelos incluso inteligentes que coadyuven a un funcionamiento mayor. En ese sentido, lo que sí me gustaría aclarar es que no siempre al hablar de inteligencia artificial tiene todo que ver con robots, mientras que en una sección de la inteligencia artificial pudiésemos atacar el tema, en este caso de la robótica, hay otros múltiples escenarios que pueden representarla. Uh-huh. Entonces, hablando un poquito de los orígenes de la inteligencia artificial, vamos a encontrarnos que en el verano del 56, en la Universidad de Dartmouth, tres personas se quedaron para la historia: McCarthy, Minsky y Shannon. Ellos tres son considerados los padres de la inteligencia artificial. En ese entonces, en ese año, ya se comenzaban a reflejar ciertos problemas en cuanto a el estado del arte de la técnica. Es decir, ya se mostraban limitantes en cuanto a los desarrollos tecnológicos, se proponían algunas novedades, pero siempre seguía prevaleciendo la limitante, y a esa limitante me refiero por lo siguiente. Mientras que construimos modelos inteligentes, algoritmos que son capaces de aprender y de comportarse en función del entorno del cual hablamos hace un ratito, el hardware que pudiera contener esos modelos siempre iba un poco no, atrás, es decir, no iba como a la par o de manera paralela en cuanto a los desarrollos de software. Entonces, en ese mismo año, dicho sea de paso, en el mismo año que por primera vez se utilizó el término ingeniería de software, eh, había esas limitantes. Entonces, estos tres personajes, McCarthy, Minsky y Shannon, fueron los tres primeros pioneros, o los pioneros, mejor dicho, que comenzaron a vislumbrar esta posibilidad, ¿no? Ellos ya proponían máquinas que pudieran pensar, que pudieran actuar y mediante las cuales un humano pudiera interactuar de manera inteligente. Es decir, que la máquina recibiera una orden y respondiera en función de ese estímulo. Hasta ese año, en el 56, la historia puede
puede narrarnos el pasaje de la inteligencia artificial. La realidad es que eso data de más atrás. Va al 43 con Walter y Pitts, donde comenzaban a hablar por primera vez el tema de neuronas artificiales. Y eso, hay que hacer otra aclaración. En la actualidad, cuando hablamos de inteligencia artificial, entre todos los modelos inteligentes, entre todas las posibilidades o las ramificaciones, la representativa son las redes neuronales. Puede ser con perceptrón unicapa, perceptrón multicapa, pueden ser redes neuronales convolucionales, hay variantes, además de las redes neuronales clásicas, ¿no? Pero esas son las representativas. ¿De qué van o en qué consiste el tema de redes neuronales? Bueno, como el nombre lo dice, es emular el comportamiento de una red biológica de manera artificial. Podemos visualizar un esquema de 3 capas, donde tenemos la entrada, de izquierda a derecha las entradas o el input, al centro las capas ocultas y de el último nodo de salida, el resultado, ¿no? Puede ser, esa es una red clásica, pero puede haber redes neuronales con n cantidad de capas al centro, también conocidas como capas ocultas, ¿no? La verdad es que en tanto se explica que se atiende un tema de que la inteligencia artificial tiene un dote de inexplicabilidad, la verdad es que al centro siempre están las matemáticas, es pura matemática. Mediante el descenso del gradiente, mediante la retropropagación, si cuidamos el overfitting, el underfitting, pues eso todo tiene que ver con completa matemática. Entonces, vamos un poco más atrás. Desde el 36, 20 años antes de Dartmouth, de que los padres de la inteligencia artificial hasta ese entonces nacieran o propusieran este término por primera vez, mejor dicho, bueno, pues ya había hecho aparición con sus propuestas muy interesantes y revolucionarias Alan Turing, desde la máquina Enigma y otras muchas tantas aplicaciones, matemático. Entonces, si se fijan, esto hablando un poco del contexto o del origen, tenemos que remitirnos allá para comprender un poco dónde estamos ahora, pero sobre todo qué viene en cuanto a inteligencia artificial se refiere. Bueno, algunos conceptos de los cuales comentábamos hace un ratito que pudieran parecer de moda, la verdad es que no lo son. Hablamos del lenguaje Python, Deep Learning, Machine Learning, OpenCV, algunas librerías para reconocimiento de patrones o de rostros, procesamiento del lenguaje natural, redes, y sobre todo mucho el trabajo con datos, ¿no? Por ahí se alcanza a ver Internet de las Cosas, faltó por ahí Big Data, entre otras tantas, que repito, no es casualidad que hoy en día sea más común escuchar estos términos, pero va de la mano lo que comentábamos hace ratito. Mientras que el software o los modelos siempre han sido propuestos, hoy podemos decir que ya ha habido propuestas hardware que pueden contener a ese software, que puede dar vida. Les pongo un ejemplo. Disculpen. El ejemplo es, imagínense que mediante un computador convencional pretendemos hacer reconocimiento de rostros, ¿no? Para una aplicación de identificación de personas. Casualmente, si intentamos correr una red neuronal en una computadora convencional con 2, 4, 8 núcleos, mientras que entre más núcleos es exponencial el tema del costo, se va haciendo más costosa, se puede quedar limitada la aplicación del software con respecto al hardware. Es decir, se va a empezar a hacer lenta la aplicación, la máquina se va a calentar. Lo que intentamos decir aquí en este contexto es que generalmente se requiere más poder de cómputo. Es decir, servidores dedicados, servidores de alto desempeño, que estén bajo un ambiente climatizado, es decir, que se mantenga a temperatura baja, entre otras características. Entonces, les repito, no es casualidad que hoy podamos echar mano de más y más y más aplicaciones que tengan que ver con IA o inteligencia artificial. Bueno, y entonces nos preguntamos, ¿será esto ficción? O sea, hablar de inteligencia artificial hoy día
nos remite a que sea un tema de ficción o que nos quedemos en algunas películas de los 90. Bueno, estas imágenes que les presento acá, pues constatan que eso no es así. Es decir, si ustedes ubican esta tira, pues es de Evangelion, y si se fijan la primera imagen del lado izquierdo, izquierdo inferior, pues habla de una supercomputadora y tiene todo que ver con lo que acabamos de comentar. Es decir, en esa serie se habla de que hay un supercomputador que le da vida a todos los sistemas inteligentes. Y en este contexto, aquí esto se vuelve cada vez más interesante, porque a la par de que hablamos de inteligencia artificial, se asoma otro término y tiene que ver con el supercómputo. Es decir, grandes computadoras, muchas computadoras, muchos flops y gigaflops y petaflops que están dispuestos para correr esos modelos inteligentes y que puedan desempeñarse de la manera en que lo esperamos, ¿no? Entonces, ahí queda la pregunta, ¿seguirá siendo ficción hoy día el tema de la inteligencia artificial? ¿O ya es una realidad? Si ustedes se fijan, basta con voltear a nuestro alrededor. Cada vez más estamos, quizás si leemos esa imagen de izquierda a derecha, podemos ir contextualizando cuál es nuestro realidad, ¿no? Comenzamos con los teléfonos celulares, los smartphones, y luego se vino una oleada de wearables, dispositivos que te permiten la interconexión, y luego brazos robóticos o extensiones que permiten también complementar algunas partes del cuerpo y que igual están interconectadas. Y más allá de eso, bueno, pues, si ustedes ven la última imagen, es como hablando un poquito del futuro, ¿no? A partir de esto, hoy día, ya es una realidad, se están trabajando en procesadores, ya no solo procesadores convencionales como los conocemos. Podemos voltear a ver también el tema de los procesadores neuromórficos, ¿no? Que tienen que ver sí con la parte mecánica tradicional que ya todos conocemos, pero también en un esquema o un paradigma un tanto distinto, que permite que sean más revolucionarios y más enfocados de lo que estamos comentando en este momento. Bien, después de esa pequeña introducción, hablando un poco del contexto de las aplicaciones, se muestra aquí un pequeño listado que no es limitativo, es decir, las aplicaciones van increciendo y esto se va poniendo más interesante. Hablamos de aplicaciones o en el campo de ciencias de la computación, ya puse algunos. El tema de finanzas, la banca, es muy, muy importante y también cada vez lo estamos viendo con mayor frecuencia y fuerza. Hospitales y medicina, tema central, ahorita les voy a explicar por qué. Industria pesada, servicio de atención al cliente, transportación, mantenimiento de las telecomunicaciones, juegos y juguetes, música, aviación, entre otros. Repito, esta lista no es limitativa. Si pudiéramos hacer un mix o englobarlas, encapsularlas todas ellas, pudiésemos decir que es otro tema, quizá, y seguramente lo han escuchado, que tiene que ver con la industria 4.0, es decir, cómo ya todo está interconectado. Internet de las cosas, Big Data, todos los contextos y conceptos de los que hemos compartido un poco, se conjugan en un gran tema que tiene que ver con la industria 4.0. Miren, particularmente enfocándonos a una aplicación en el tema de hospitales y particularmente medicina, es importante contextualizar que hoy día la inteligencia artificial está siendo muy utilizada para explorar e intentar resolver problemáticas que atacan este campo de la salud, ¿no? Particularmente. Ahora bien, si nos pudiésemos quedar un poquito en el tema de qué investigación está teniendo más atención a nivel mundial, miren, este índice de Simago muestra o publica un índice de factor de impacto de las revistas a nivel mundial. Si ustedes se fijan, la revista que ocupa el mayor índice, repito, de Simago es un SJR, no es un JCR, es un contexto un tantito aparte, pero tampoco están muy lejanos. Simago le da un 72.576 y está en un cuartil 1. ¿Qué significa esto dicho de otra manera? Que esta revista que tiene que ver con el cáncer es donde más gente está trabajando.
en este sentido, ¿no? Se están haciendo propuestas de inteligencia artificial y de sistemas que mejoren alguna de estas enfermedades, ¿no? Y según la ONU y además el tema de la Organización Mundial de la Salud, reportan este decálogo de enfermedades, ¿no? Se fijan, ahí están listadas dos o señaladas dos. El cáncer, el número 8, es la octava causa de muerte a nivel mundial, y la 12ª, el diabetes. Por citar un ejemplo, que es a donde vamos a irnos orientando, ¿no? ¿Cuál es el proceso de trabajar en inteligencia artificial? Desde la obtención y análisis de la información hasta la obtención de un producto o un modelo ya inteligente. Bueno, en un modelo propuesto, definido como PAR, por las iniciales obtención, preparación, análisis y reporte, tiene que ver este proceso del cual hablábamos. Es decir, desde la obtención, ¿cómo obtienes esos datos? Mediante datasets públicos, mediante sensores o mediante mecanismos que tú construyas para armar ese insumo. Hay que decirlo, la inteligencia artificial o para la inteligencia artificial, la materia prima son los datos. No hay otro camino. Si tú no tienes datos históricos que alimenten a tu modelo, no va a ser posible que aprenda. Por tanto, no va a ser posible que determine alguna situación. Acuérdense lo que decíamos al inicio. Aprende de un entorno y actúa en función de esos estímulos, ¿no? Para el tema de la preparación, bueno, definitivamente hay que hacer una limpieza de esos datos, disponerlos tal cual los espera el modelo, y aplicamos algún algoritmo que ya están definidos, algunos, ¿no? Podemos trabajar con regresión lineal, redes neuronales, bayesianas, clustering, árboles de decisión, entre otros. Para el tema del análisis, bueno, podemos partir de dos contextos, ¿no? ¿Qué se tiene? Es decir, analítica cognitiva, para ir hacia la analítica predictiva. Es decir, ¿qué puedes construir a partir de esos históricos que tú ya tienes? Y finalmente, bueno, pues este es un ejemplo con alguna herramienta. Hay otras. Creas tu salida, ¿no? O algún dashboard. Puede ser Power BI, puede ser Tableau, puede ser Data Studio, entre otros. Algunas herramientas para el tema de construir inteligencia artificial. Hace rato hablábamos de Python como lenguaje de programación por la capacidad de integración que tiene con otros lenguajes, plataformas, entornos. Eso es en cuanto al lenguaje. Hablando ya de herramientas o ecosistemas, plataformas, hay algunas licenciadas, hay algunas de libre uso, y entre ellas podemos encontrar esta que se llama Nine. Está muy interesante, es de libre distribución. Hay otra que se llama Azure Machine Learning de Microsoft. Está IBM Watson, que pues, es muy, muy conocida y es una herramienta muy poderosa. Existe Weka, es una herramienta también de libre distribución y es muy interesante por la capacidad que tiene también de análisis de datos, ¿no? Y por citar un ejemplo, también existe otra llamada Orange. ¿Qué tienen en común estas herramientas? Que todas permiten hacer IA, es decir, inteligencia artificial, y también tienen que ver con el tema de ciencia de datos. Ajá. Entonces, repito, algunas son licenciadas, algunas son de libre uso y distribución. Otro dato interesante que me gustaría compartir con ustedes es, ¿qué podemos hacer en el supuesto de que no tengamos acceso a sensores que permitan recolectar información, es decir, cámaras de temperatura, de proximidad, etcétera, o no tengamos acceso a construir un mecanismo propio para hacer una recolección de los datos? Bueno, existen algunas páginas como esta que están aquí viendo, es Kaggle. Kaggle es una plataforma, es una página que contiene una serie de datasets bien interesantes que permiten trabajar de entrada con datasets que son públicos, tienen la fuente, la verdad es que están bien, bien interesantes, por lo menos para trabajar con el entrenamiento del modelo, ¿no? Podemos tomar el 80% de un dataset y finalmente, ese es para el tema del training, y finalmente el 20% restante para el tema del testing. Y obviamente buscamos una accuracy de por lo menos el 95% para determinar si el modelo es confiable o no. Aquí hay un ejemplo de un dataset de Kaggle, donde así más o menos lucen los datos, ¿no? Entonces, al final de cada dataset viene la fuente de qué hospital están siendo tomados los datos, y
Si ustedes se fijan, bueno, pues es un dataset, pareciera un Excel. La verdad es que siguen siendo archivos en 2 dimensiones, a renglón y a columnas, donde tenemos una serie de variables de izquierda a derecha dispuestas de manera independiente, y hacia la última columna buscamos una variable que sintetice o que dé el resultado de cada uno de los renglones, de tal forma que nos permita eh, determinar si el modelo está siendo preciso o no en función de cómo lo hemos configurado. Y entonces, ya para comenzar a cerrar, vamos nada más recalcando lo que comentábamos hace ratito, el modelo PAR. Generalmente, siempre cuando se habla de hacer IA o algún modelo inteligente, es bien importante tener claros algunos momentos que son claves para este proceso. Eso no lo olviden. Obtengo los datos por los mecanismos que ya hemos comentado, hago un proceso de limpieza, análisis, para disponer ese dataset en función de cómo yo lo necesito y además de cómo lo espera el modelo. Después se aplica el modelo para el tema de aprendizaje, entrenamiento, el training and testing que comentábamos. Y finalmente, ya para la salida, bueno, pues se determina si va a ser cognitivo o predictivo, en este caso predictivo, y finalmente se evalúa el modelo, ¿no? Es bien importante comentar, hace ratito yo les compartía algunas herramientas. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo en la UNIVA? Es importante comentar, nosotros somos el primer centro de excelencia en inteligencia artificial, designado en conjunto con IBM y UNIVA. Y en ese sentido es importante compartirles que generalmente lo que hemos estado haciendo es trabajar con aplicaciones más de la salud aplicando inteligencia artificial, temas del cáncer, temas de diabetes, que permitan, que coadyuven a la toma de decisiones de los oncólogos, en este caso, del personal médico, para pues, ayudar a las personas, ¿no? Bueno, yo con eso termino. Les agradezco mucho su atención. Por ahí pongo algunos datos para contacto. ResearchGate, me encuentran como Edgar Cosío. Dejo mi correo también, edgar.cosio@univa.mx. Y mi Twitter, me encuentran como @cofran. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar, por esta charla. Por ahí, una pregunta que sale mucho como en estos temas de inteligencia artificial es sobre la ética. ¿Qué nos podrías decir acerca del tema de todos los datos que se están recolectando y la ética de utilización, incluso pues ya en redes sociales, que es como lo más cercano que tenemos a los mortales? Sí, como no, con gusto. Es un tema bien interesante, muy debatido, es un tema muy candente en esta línea de la tecnología. Hay una iniciativa llamada de Ethical Machine, y te pongo un ejemplo. La intención es, la pregunta básica es en el tema de los coches autónomos, por ejemplo. Los Tesla, si podemos citar el ejemplo, la pregunta es básica para de Ethical Machine. ¿Qué pasa si va el coche autónomo en una avenida y hay un bloque y el coche ya sabe que si sigue esa distancia va a chocar y lamentablemente las personas que viajan en él pues van a morir? ¿Qué haría la máquina si tiene que tomar esa decisión o abrir un poco el camino, pero en el cruce peatonal vienen dos personas? Entonces, eso que te acabo de comentar es un tema y es el ejemplo mundial de la ética de la inteligencia artificial. Es un tema muy debatido, es muy delicado y la resolución es que generalmente las acciones tomadas por cualquier máquina que corra un modelo o algoritmo inteligente, siempre la repercusión tiene que ser hacia el humano, no hacia la máquina. Eso último creo que me dejó con más preguntas. Bueno, llegamos al final. No sé si gustas dar algún mensaje de despedida, Edgar. Sí, gracias. Pues la verdad, agradecerles por la atención. Espero que disfruten el evento, que sea un éxito y quedo a sus órdenes para cualquier duda y aclaración. Con mucho gusto.
Súper. Pues una vez más, gracias a la UNIVA y gracias al doctor Edgar Cosío. Y talentos, los invitamos a que sigan en este canal Tech con la siguiente conferencia. Hasta pronto. Gracias, bye bye.